Lucas, el médico Lucas, capítulo 16, y vamos a leer del verso 19 hasta el 31, una vez más, como lo hicimos el domingo pasado. Y vamos a continuar en el estudio. Estamos viendo el tema sobre el estado intermedio, el lugar a donde van los que mueren ahora, el lugar donde se encuentran todos los que mueren en esta tierra. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Es una pregunta que nos hacemos o nos han hecho muchas veces los niños y muchas personas. ¿Y dónde está ahora? La pregunta es en base a tantas cosas que se dicen. Bueno, el domingo pasado estudiamos lo que es el estado intermedio y hoy vamos a ver algunas de las doctrinas erradas del estado intermedio, o sea, cosas que se dicen sobre este estado. Estamos en Lucas capítulo 16, verso 19. Bien, mientras lo buscan, o si ya lo encontraron, voy a invitarles a que lo marquen tantito. Y también busquemos Primera Tesalonicenses 4:13, que es el verso para aprender en esta mañana. Gloria a Dios. Bueno, mientras los buscan, hermanos, déjenme citarles la máxima de esta mañana, que es la misma que he estado repitiendo y hoy la repito por última vez en este mes, sobre la oración. La máxima sobre la oración es: todos los que han caminado con Dios han considerado la oración como la principal tarea de su vida. Así que si se habla de algún hombre que caminó cerca de Dios, que estuvo con Dios, que hizo algo en nombre de Dios, uno de los secretos o el secreto principal fue porque consideró la oración como la principal tarea de su vida. No podemos ser buenos cristianos ni podemos hacer nada para el Señor si no cultivamos una vida de oración. Dios nos bendiga. Todos los que han caminado con Dios han considerado la oración como la principal tarea de su vida. Lucas 19, vamos a entrar entonces en el tema de esta mañana. Lucas 16, verso 19. Voy a leer para todos hasta el verso 31. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre,
que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Oremos. Padre, gracias por esta bendición que nos das de estar aquí reunidos, Señor, para considerar tu palabra. Te pido que el poder de ella, porque ella es poderosa, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, que alcanza hasta partir el alma. Ella es poderosa, es eficaz. Que el poder de ella, te ruego, te suplico, que fluya sobre la vida de cada uno de los que escuchan tu palabra. Bendice en el nombre de Jesús a cada uno de los oyentes en esta mañana. Y en el momento que se escuche, sea bendición para ellos. Gracias te damos. Amén. Antes de sentarnos, vamos a repetir solamente 3 veces el 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Prácticamente lo vamos a recordar, pues ya lo memorizamos la semana pasada. Juntos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Siéntense, hermanos. 1 Tesalonicenses 4:13. Siéntense un momento en esta mañana. Así que vamos a considerar algunas doctrinas erradas en cuanto al estado intermedio. El domingo anterior hablamos sobre el estado intermedio, lo que es el estado intermedio, y dijimos que es el lugar de la estancia del alma, del espíritu de la persona a partir del momento que muere, desde que muere hasta el momento que resucita o que resucite. Ese espacio, ese lugar, esa condición se le conoce teológicamente como el estado intermedio. Estado intermedio es una frase, una expresión que no es bíblica, es la forma que los teólogos han llamado a ese estado, a ese espacio de tiempo donde se encuentra. Y ya estuvimos considerando algunas partes bíblicas que nos enseñan sobre él, pero hoy vamos a ver algunas doctrinas, especialmente unas de las más mencionadas, erradas, doctrinas. Ese es el tema: teorías o doctrinas erradas sobre el estado intermedio. Y como son varias y varias cosas que tenemos que mencionar, vamos a entrar de lleno a ellas. Pero antes quiero señalar puntualmente, antes de considerar, quiero señalar que todas estas doctrinas sobre el estado intermedio que vamos a considerar prácticamente están fuera de las Escrituras. Por eso son doctrinas erradas o teorías,
pudiéramos decirles ideas humanas, o mejor dicho, mentiras del diablo, porque toda enseñanza, y esto es algo muy práctico que la iglesia debe tener muy presente, toda enseñanza que no es bíblica o toda enseñanza que tuerce las escrituras, las malinterpreta, toda enseñanza que tuerce las escrituras prácticamente es un engaño de Satanás. El único que tuerce las escrituras, y siempre lo ha hecho, es el enemigo, porque torciéndolas, porque inventando algo que la Biblia no dice, estará conduciendo a muchas personas, a miles de personas, a la eternidad, sin lo que es la verdad de Dios. Y irse de esta vida sin la verdad de Dios es perderse. Entonces, toda enseñanza fuera de las escrituras no es más que un invento de Satanás para engañar eternamente a los seres humanos. Pero vamos entonces a estudiar algunas de ellas. Vamos a empezar con una que pareciera muy sencilla, pero que ha causado también, como las demás, muchos daños. Una de las primeras doctrinas o enseñanzas erradas en cuanto al estado intermedio es esta que voy a mencionar. La muerte es cesación de la existencia. Esta es una de las doctrinas que se enseña respecto al estado intermedio. Tan pronto el hombre muere, ya no hay más nada. El hombre que muere termina con su existencia. La muerte es cesación de la existencia, dice esta enseñanza. Esta enseñanza dice que la muerte acaba con todo, que después de la muerte no hay nada que buscar, que no existe nada aparte del mundo físico. Todo lo que hay es lo que tocamos, es lo que vemos, es lo que podemos contemplar. Eso es lo real. Esto es real porque lo puedo tocar. No existe el mundo espiritual. El mundo de los espíritus no existe. Existe lo material. Ahora, esta idea de que la muerte es cesación de la existencia es una idea promovida especialmente por ese grupo de personas que se conoce como los materialistas. Es una, filosofía que dice que la materia es lo importante. La conciencia es consecuencia de la materia o depende de ella. Así que cuando se acaba la materia, se acaba todo. Estas personas son los que solamente usan la razón, se basan en la ciencia, pero ni siquiera son honestos con la ciencia, porque la ciencia cuando la estudiamos y la vemos, ella nos habla de un ser creador, pero estos solo se basan en la ciencia sin la razón. Se denominan ateos. La Biblia los llama netamente necios, no ateos, los llama necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, esta enseñanza no tiene fundamento alguno más que la razón. Es una filosofía que no tiene más que su base en el pensamiento de unas cuantas personas que han extendido la idea y que muchos otros tristes desdichados las han tomado para ellos. Pero no tiene fundamento alguno. ¿Qué fundamento pueda tener un hombre? La palabra de un hombre. ¿Qué fundamento? Ningún fundamento. Vayamos a la Escritura. La Biblia nos habla de la naturaleza del hombre. La Biblia nos enseña que hay un mundo espiritual, que hay un área espiritual.
Nos los dice de diferentes maneras. Por ejemplo, la historia que nosotros acabamos de leer sobre el rico y Lázaro nos habla precisamente sobre lo que continúa después de esta vida. Nosotros humanamente podemos ver solamente lo que está hasta la vida. Cerrando los ojos, si no es por las Escrituras, ya no podemos saber qué sigue después. Pero la Biblia, a través de sus páginas, nos descorre el velo de lo que sigue después de esta vida. Y la historia que acabamos de leer ahora, el rico y Lázaro, nos habla de lo que continúa después. El Señor Jesucristo también nos habló del más allá y dijo: voy pues, refiriéndose al cielo, a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El apóstol Pablo también habló de esa vida. Dijo, porque en Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir, refiriéndose a la muerte, refiriéndose al dejar este mundo, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pedro también habló en sus epístolas sobre el futuro de la vida después en este mundo. Dice, primera de Pedro 1:3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice, para una herencia, refiriéndose al cielo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y el apóstol Juan en Apocalipsis nos dice muchísimas cosas que tienen que ver con el futuro. Entonces podemos señalar que esta idea de doctrina, esta idea que muchos creen, que muchos se han tomado para sí, de que, lo hemos escuchado muchas veces, vamos a disfrutar la vida, al cabo que, pues muriéndose se acabó todo, y ya se acaba todo. No es cierto. Algunos, oía un anciano decir, somos como los animales, el animal se muere y se acaba todo. No, no somos como los animales. Tenemos una diferencia muy grande, muy grande. Dios ha depositado en nosotros el soplo, el espíritu. Y entonces eso es lo que marca la diferencia entre el animal y el ser humano. Hay una vida espiritual. Independientemente que algunos cuantos no quieran creerlo, eso no cambia la realidad de las cosas. La Biblia nos asegura que hay un más allá. Entonces esta doctrina no tiene sentido alguno. Es la muerte, cesación de la existencia, es una de las mentiras más del diablo o una de las doctrinas erradas en cuanto al estado intermedio. Ahora, segunda, vamos a mirar otra doctrina que también suena y que es triste que en algunas iglesias se ha infiltrado la idea y que algunos maestros y algunos pastores la enseñen sin darse cuenta que es un error. La segunda doctrina errada es el sueño del alma. El sueño del alma. Es una doctrina que dice que el alma de la persona tan pronto muere, entra en un estado de inconsciencia. Escuche bien, el alma de la persona que muere entra en un estado de inconsciencia. No sabe nada, ni una cosa ni otra. Dicen ellos, el alma de una persona muerta se encuentra como adormecida.
Es la enseñanza que el alma está durmiendo desde el momento de la muerte hasta el día del juicio. Se la pasa durmiendo, no sabe más. Esta es una de las principales doctrinas del adventismo, del séptimo día. Ellos enseñan esto. Y los testigos de Jehová, que es un grupo que salió del séptimo día, también sostiene esto, nada más que los testigos de Jehová dicen que no solamente se duerme, sino que llega un momento en que se aniquila y desaparece. Entonces, el sueño del alma es esa enseñanza, vuelvo a repetir, que dice que el alma del que muere entra en un estado de inconsciencia. Se durmió esa alma. No sabe ni de gozo, no sabe ni de sufrimiento, está dormida. Bueno, fíjense que curiosamente estos que afirman sobre el sueño del alma creen tener bases en la Biblia misma, y ellos supuestamente sus bases bíblicas son aquellos textos o aquellas expresiones bíblicas donde se utiliza la imagen del sueño para referirse a la muerte. Es cierto que varias porciones bíblicas y varios escritores mencionan la muerte, la ilustran con el dormir, especialmente, varios de ellos, especialmente Pablo menciona los que durmieron en él, refiriéndose a los muertos. Pero esta expresión, cuando nosotros vamos a la Biblia, es la idea simplemente no de que el alma se duerma, sino de la idea del cuerpo. El cuerpo duerme, no el alma, en un sentido figurado. Utiliza la imagen del sueño para referirse a la muerte. Por ejemplo, déjenme mencionarles algunos de ellos. Daniel en su capítulo 2, el verso 2, llama a los que han muerto como dormir. Dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel se está refiriendo aquí a los muertos, dice, y muchos de los que duermen. El escritor de Hechos menciona que Esteban, después de haber encomendado a Dios su espíritu, dice, y habiendo dicho esto, durmió. Se está refiriendo a la muerte de Esteban. Pablo lo usó muchísimas veces, por ejemplo en Corintios capítulo 15, dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Se está refiriendo ciertamente a la muerte. Y el verso que nosotros aprendimos también habla de los muertos. Primera Tesalonicenses 4:13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahora, estos versos y muchos más han sido utilizados como base para decir que el alma duerme tan pronto sale del cuerpo. Es una mala interpretación. Es una interpretación equivocada. No apoya en ninguna parte, estos versos no apoyan en ninguna parte el sueño del alma. Es una mala interpretación. La Biblia se refiere, es cierto, con frecuencia, muchas veces a la muerte como un sueño, pero escúcheme bien, pero esta imagen se refiere solo al cuerpo, no a la muerte. No hay bases para decir que el alma se duerme.
no tiene sentido. La idea es tomada de cómo el cuerpo se ve en el ataúd, la impresión de la persona que está en el ataúd muerta con sus ojos cerrados, pues da la impresión de que está durmiendo. Esa es la idea que se toma. También se toma esa idea en base a que el que muere en Cristo un día se levantará para estar en presencia de Él. Pero esa imagen no debe transferirse nunca al alma, porque la Biblia tiene muchos versos que nos dicen sobre el lugar de la persona que muere, a dónde va. Entonces, no hay lugar para esta doctrina. No existe la llamada o el llamado sueño del alma. No hay bases bíblicas. La base que nosotros leímos como el fundamento de nuestra lección nos enseña que pues no es cierto. El rico y Lázaro no estaban durmiendo. Uno estaba en el seno del Padre, otro en el infierno, pero no se menciona que estén durmiendo, se mencionan en lugares conscientes. Entonces, no va la idea ni la doctrina del sueño del alma. El apóstol Pablo dice que estar con Cristo es muchísimo mejor. Si estar con Cristo es muchísimo mejor que estar en la tierra, entonces no puede ser sueño del alma. Juan en uno de los sellos mira las almas de los decapitados que le dicen al Señor: ¿hasta cuándo vengas nuestra sangre? Entonces, si ellos están hablando y clamando a Dios, entonces no hay sueño del alma. Si Esteban encomienda su espíritu a las manos de Dios, entonces no hay sueño del alma. La Biblia habla de esto. Fíjense que pareciera una enseñanza que no tiene mucho problema, pero tiene muchos problemas. Porque si el alma se duerme tan pronto el hombre muere, entonces no hay infierno de sufrimiento, ni hay cielo. ¿Sí, no? No hay sufrimiento ni hay cielo. Si se duerme, entonces, pues posiblemente tampoco hay juicio y tampoco haya vida eterna. Entonces, ninguno de nosotros debemos nunca ni predicar ni enseñar nada de esto. Es una doctrina que tiene fundamentos equivocados. No es correcta la interpretación. No existe sueño del alma. La Biblia habla tan solo en la historia base que leímos del rico y Lázaro, que el rico se fue al infierno, dice, y estoy en tormentos, mándame a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, hay tormentos y hay conciencia en el estado intermedio. Todo lo contrario de dormir, hay conciencia. Algo que empeora esta doctrina del sueño del alma es el hecho de que aseguran que el cuerpo, la persona mejor dicho, la personalidad no es tripartita. Solamente tenemos materia y unida a ella está el alma. Cuando la persona muere, entonces el alma entra en un estado de inconsciencia hasta que desaparece. Y eso va en contra, eso empeora. Entonces, hay muchas partes bíblicas que nos enseñan que eso no es cierto. Nunca de los nunca nosotros aceptemos esa idea. Esta idea ataca la doctrina bíblica del infierno. Así que principalmente, llevamos dos doctrinas erradas. La muerte es cesación de la existencia, está errada. Segundo, la segunda doctrina errada es
el sueño del alma. El alma entra en estado de inconsciencia tan pronto la persona muere. Otra de las doctrinas que no tiene mucho sentido, pero se está enseñando y en algunos países ha cobrado muchas gentes están creyendo en ella, es la transmigración del alma, o sea, la reencarnación. Esta doctrina dice, errada completamente y sin base alguna, dice que las almas de las personas tan pronto salen del cuerpo, reencarnan en alguna otra persona, animal u objeto. Las almas de las personas van reencarnando en un ciclo continuo de nacimientos y muertes, pasando de un cuerpo a otro. Perdón. Puede reencarnar en una persona, puede reencarnar en un animal o incluso en un objeto, dice esta enseñanza. Todo depende de cómo haya sido de bueno o malo el sujeto, la persona. Si fue muy mala, pues a lo mejor reencarna en un ventilador a estar condenado a estar dando vueltas en ciclos. Pero si fue pues no muy malo, puede reencarnar quizás en un perro de raza fina, un dogo, ¿no? O qué sé yo. Pero el caso es que esta enseñanza dice que el alma va reencarnando. Según esta enseñanza, las almas de las personas que mueren regresan a la tierra con nuevas formas y nuevos cuerpos. A través de múltiples reencarnaciones, supuestamente suben constantemente a la esfera espiritual. Así que en cada vida que vivan deben de ser mejores, deben de hacer muy buenas obras, mejorar su vida para que en cada ciclo vayan hasta alcanzar el cielo, hasta alcanzar la escala espiritual. Esa es una de las doctrinas más sin fundamento que hallo. Todas están erradas, pero lo triste es que la gente crea esto, crea estas situaciones. Muchos de los que se llenan de bombas y se hacen estallar para matar un poco de gente, creen esto, creen en la reencarnación. Los que promueven esta doctrina son las dos religiones más grandes del Oriente, el budismo y el hinduismo. Ellas promueven esta idea, esta doctrina. No tiene fundamentos, es la imaginación de un hombre iluminado que dijo que era así y que así era y sin base alguna. Qué triste que la mayor parte de estas doctrinas no tenga fundamentos. O qué triste que esté basado en la idea de lo que dice un hombre. Qué triste es estar confiando la eternidad a lo que dice un pobre, iluso ser humano. No podemos confiarnos a lo que diga un ser humano. Por eso el apóstol dijo, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así que no hay más seguridad de lo que la Biblia nos enseña. ¿Cómo hemos de creer una ilusión de estas? ¿Cómo la hemos de creer? No tiene sustento. Pero uno de los versos bíblicos que prácticamente es una para de frente esta idea, es
Hebreos capítulo 9, verso 27, que lo sabemos de memoria. Dice este verso: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, con esa palabra acaba con todo, que mueran una sola vez. No va a morir muchas veces, ¿no? Ya se murió y ahora está en un perro, y luego mataron al perro, y está en una mariposa, y luego está en un pájaro. No. El hombre, hay una regla, una de las leyes de la Biblia, dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después el juicio. Entonces no hay tal cosa. La Biblia no habla de ninguna de estas cosas. No hay parte alguna en las Escrituras que apoye esto. Es una idea diabólica para muchos estar pensando que volverán a la vida. Volverán a la vida. Les comenté en algún momento aquel hecho de que en un pueblo de la India, donde abunda la víbora, esa más venenosa del mundo, la cobra de anteojos, y abunda, es salir al patio y encontrarse que andan por ahí, y la gente muere mordido por este animal muy a menudo. Y alguien dijo: pero ¿por qué no las matan? Están acabando con la población. A cada momento hay muertes. ¿Por qué no acaban con ese animal? Y contestaron los nativos, dijeron: no las podemos matar. Tú no sabes si estás matando a tu abuelita o a un ser querido, ¿no? La idea es esa: creen en la reencarnación, pero esto no tiene ninguna base y no tiene ningún sustento. Qué tristeza, hermanos, qué triste para los que creen esto. Tristeza de morir y regresar a esta tierra. El Evangelio de Jesucristo presenta una esperanza más segura. Nos habla de un lugar glorioso en el cielo inmediatamente después de la muerte. Nos habla de una vida de descanso, de una vida en la presencia de Dios, de una vida donde no habrá más dolor, ni enfermedad, ni llanto, ni muerte. Es una vida gloriosa. Esa es la esperanza del Evangelio. Si alguien cree en la reencarnación, pues está creyendo solo en la idea de un hombre. No hay una base sólida para creer en eso. Es una de las esperanzas ilusorias, es una de las mentiras del diablo. No hay reencarnación, no existe eso. La Biblia nos enseña que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Cristo es la esperanza de la vida eterna. Si alguno de los que me escucha no tiene a Cristo en su corazón y cree cosas como esta, permítame presentarle en esta mañana que Jesucristo es el único camino a Dios, que Jesucristo es la esperanza de vida eterna, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es a través de Él. No hay una vida de reencarnación, no existe, eso es una mentira del diablo. Entienda que la reencarnación no es más que una idea de un hombre. No hay algo que la avale, no hay algo que pueda decirse que es real. Pero la Biblia nos presenta un mejor y un más excelente camino, el camino de Jesucristo, el camino de la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces encontramos estas tres doctrinas. La primera, que son erradas. La primera que vimos es que la muerte es la cesación de la existencia. Segundo, la muerte
lleva al alma a un estado de adormecimiento, de inconsciencia. Y tercero, la tercera doctrina errada es la reencarnación o la transmigración del alma. Y quiero terminar ya en esta mañana viendo la última. La última de estas doctrinas que quiero compartir es, aunque ya está en desuso, pero que formó parte de muchos años de la enseñanza de la doctrina de la iglesia tradicional, y es el purgatorio. Aunque hace a partir de algunos años para acá ha sido eliminada supuestamente, muchos años atrás estuvo enseñándose esta mentira de Satanás, porque todo lo que tiene que ver con lo que no es cierto respecto al estado intermedio no es más que una mentira de Satanás para engañar eternamente a muchas personas. ¿Qué enseña el purgatorio? Déjenme leérselo rápido como lo investigué. El purgatorio es un lugar de castigo con tormentos muy severos, a donde van la mayoría de los creyentes en Cristo antes de entrar al cielo. Déjenme leérselos otra vez. El purgatorio es un lugar de castigo con tormentos muy severos, a donde va la mayoría, no todos, la mayoría de los creyentes en Cristo antes de entrar al cielo. El purgatorio, al purgatorio van esos creyentes para terminar de pagar sus pecados y sufren una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar a la alegría del cielo. No todos van ahí, según esta enseñanza mentirosa, no todos van allí, solo algunos o quizás la mayoría de los creyentes, porque la mayoría vive no muy bien, la mayoría vive de los que están ahí en esta iglesia, la mayoría vive odiando, fornicando, adulterando y esos pecados que no son muy graves y entonces pues tienen que llegar ahí a esa parte al purgatorio para ser castigados y terminar de pagar ellos, ¿sí? Es un estado de castigo temporal para aquellos que dejan esta vida de gracia de Dios, no están enteramente libres de pecados veniales o no han pagado totalmente la satisfacción de vida por sus transgresiones. O sea, van ahí los que están en estado de gracia, pero no están espiritualmente bien. Están, sí, van, por decirlo así, el estado intermedio, el purgatorio es un estado intermedio donde pueden limpiarse de sus pecados. ¿Ves? Esto enseña el purgatorio. Y pues tristemente quien promueve esto es la doctrina, o promovía, o no sé si lo sigan promoviendo algunos, la iglesia tradicional. Y yo estaba leyendo un poquito y me llamó la atención los versos que usan. Por ejemplo, supuestas bases, algunas de ellas. Lucas 12:58, que habla donde el Señor dice, ponte de acuerdo antes de ir al juez. La lectura dice, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrestre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Y luego dice, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. También lo usan Mateo 18:34, donde dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Cuando leemos estos versos nos encontramos que no están hablando del más allá, sino de las buenas relaciones que debemos mantener
con nuestros hermanos, el concederles perdón, o el ser prudentes con alguien que nos ha ofendido y ponernos a cuentas, pero no habla de él. Siendo honestos, esto no habla sobre el más allá, no habla sobre el más allá. Primera a los Corintios 3, 11 al 15, que también hay una mala interpretación de esto, no habla de eso. Entonces, siendo honestos, no hay bases bíblicas para sustentar un purgatorio. No la hay. ¿Sí? Pero es esto, cuando nosotros vemos esto, la persona no solamente está engañada de que puede vivir bien y que va a ir a tal lugar y que de ahí va a salirse para el cielo. Va engañada, no existe lugar. La Biblia habla solamente de 2 lugares. Solo son 2 los lugares donde el hombre va a pasar temporalmente antes de que sea llamado a presentarse ante Dios. Solo hay 2. ¿Es el paraíso donde estarán los salvos o es el infierno? Y Dios nos permite, estaremos hablando sobre el infierno el próximo domingo. Pero entonces encontramos aquí que no hay lugar en la Biblia para esto. No existe, hablando con honestidad y siendo amantes de la verdad, la Biblia en ninguna parte sustenta. Hay una parte en segunda a los Macabeos, capítulo 12, versos 43 al 45, que es de este libro apócrifo, pues se toman también ciertas ideas, pero en la Biblia, en la recta interpretación de las Escrituras, no existe el purgatorio, no existe. Ahora, aquí hay un problema, porque si alguien va a terminar de pagar en su propia persona, en el purgatorio, esta doctrina del purgatorio ataca realmente la obra de Cristo. Porque Cristo, dice la Biblia, que nos hizo perfectos para siempre a los santificados con su sacrificio. Por ejemplo, Hebreos 10 en adelante dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así que en esa ofrenda Dios nos hizo santos. Pero continúo leyendo, dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Nos ha hecho perfectos a través de ese sacrificio. Si el hombre es salvo, es salvo. Si el hombre muere en Cristo, muere pues con esperanza gloriosa. Pero si un hombre muere sin Cristo, muere lejos del camino, muere en un total descuido de su vida espiritual, abandonando el camino, en una indiferencia total, esa persona se pierde para siempre. No hay más. Esta doctrina del purgatorio ataca muchas cosas que pudiéramos mencionar. Por ejemplo, si se acepta la enseñanza del purgatorio, entonces ataca el poder, la eficacia del sacrificio. Porque Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Además, esta doctrina ataca la salvación gratuita que se recibe por fe, porque si tú tienes que ir a pagar tus pecados allá, entonces tú te estás ganando la salvación.
Y la salvación no se vende, la salvación no se gana, la salvación es un regalo de Dios. Por eso Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, es uno de los errores que se ha enseñado durante siglos. La Biblia no la sostiene, no enseña eso. Por algo las confesiones luteranas hablaron acertadamente contra el purgatorio. Dijeron de esta manera, quedó escrito en las confesiones luteranas, dice, por lo tanto, el purgatorio, con toda su pompa, misas de requiem y transacciones, se debe considerar como una aparición del demonio. También por esto va contra el artículo principal de que solo Cristo y no las obras humanas es lo que ayuda a las almas. Solo Cristo es el que salva. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dijo el apóstol, hablando de esto, dijo, estar con Cristo, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Después de que el hombre muere, si está en Cristo, la Biblia le asegura su estancia en el cielo. No se va a dormir su alma, tampoco va a transmigrar o reencarnar en otro ser, otra persona, tampoco se va al purgatorio. La Biblia dice que estar con Cristo es muchísimo mejor. Lázaro era consolado y el rico era atormentado. Hermanos amados, cuando menos estas hemos mirado, déjenme mencionarles algunas otras así rápido. Hay un montón de ideas, hay un montón de mentiras del diablo, como el aniquilacionismo o la inmortalidad condicional. Esto enseña que en algún momento, tras un periodo de castigos en el infierno, tanto los cuerpos como las almas de los malvados serán reducidos a la inexistencia. Eso enseña el aniquilacionismo. El universalismo, dice, enseña que todos los hombres sin excepción serán salvos algún día. Además implica el disparate de que también Satanás se va a salvar, indica esta doctrina. También me encontré por ahí otra mentira de las almas en pena, que afirman que el alma debe escapar de este plano y no perderse en el camino, porque si se llega a perder en el camino, se volverá un fantasma o será un espíritu que vagará por mucho tiempo buscando lugar de reposo. El alma en pena no es más que una mentira, no hay más. Y muchas más pudiéramos decir. A esto pertenece la leyenda de la Llorona. Ustedes han oído hablar de la leyenda de la Llorona. Pues a esta idea pertenece. Es el alma de una mujer que se suicidó, me parece, sin mal no recuerdo, pero que su espíritu perdió el rumbo, el camino a donde debía irse, y entonces ahora anda por ahí apareciéndose a medianoche y llorando y preguntando por sus hijos y cosas así. La leyenda de la Llorona. Pero son todas estas mentiras de Satanás. Quiero terminar con dos preguntas interesantes. ¿En realidad los muertos vienen a la vida, los espíritus vuelven a la vida? Es una pregunta que salta muy a menudo, ¿no? Vienen a esta tierra a andar dando vueltas, a rondar.
el día 31, que el velo que divide lo material de lo inmaterial, dice esa enseñanza que se hace tan delgado que se pasan los espíritus para acá, solo ese día del año. Por cierto, ya estamos por acercarnos a ese día. Se vuelve tan delgado el velo que se traspasan los muertos y vienen a los cementerios a comerse las comidas que más les gustaban y a fumarse los cigarros que les dejan ahí los seres queridos y cosas como esto. ¿Es cierto todo esto? Seamos honestos, alguno que me escucha, yo sé que la iglesia no lo cree, porque tiene la luz de la palabra, porque tiene la luz de la palabra. Pero usted que me escucha, que no es cristiano, ¿usted cree esto realmente? ¿Cree esto realmente, que un muerto pueda pasarse para acá? ¿O que el espíritu de un muerto pueda hablar? ¿Pueda venir a la invocación de una persona, de un medium, y que el medium tenga, ese hombre que se dice medium, mujer, tenga la facultad de traer a un espíritu de X persona que murió en tal tiempo, venga y hable y diga lo que supuestamente quiere decir, o los que están acá quieren oír? ¿Es cierto todo eso? ¿Usted cree eso realmente? Usted que me escucha, que no es cristiano, ¿cree que una persona tenga autoridad para ir a sacar o llamar a un espíritu de X persona muerta hace tanto tiempo y venir y hablar? ¿Cree usted que es cierto? Pero usted me dirá, bueno, pero es que yo oí a mi abuelo y a través de esa persona, yo oí a mi tío, yo oí a mi padre, que realmente era la voz de mi padre. ¿Usted cree eso realmente? Miren, de acuerdo a los versos que hemos leído, de acuerdo a la escritura, a la palabra de Dios, realmente eso no es cierto. El rico no pudo salir, dijo el que le contestaba, dice, no se puede salir. Bueno, manda a Lázaro para acá. Y digo, no se puede pasar de un lado hacia otro, no hay manera. Los que han muerto están en el lugar que están y no hay manera de salir. Y entonces usted se preguntará, entonces, ¿y quién es el que me habló? Si yo oí la voz de la persona y era ella, yo la conocí. Bueno, la respuesta es esta, y usted debe saberlo y no debe de andarse engañando más. Quien le habló fue un espíritu maligno. Los muertos están en el lugar donde están y no hay más. Pudiéramos decir más versos, pero yo creo que la enseñanza sola ha contestado esta pregunta. Pero usted debe ser honesto. El muerto está en su lugar. Es un demonio, es un espíritu que le ha engañado haciéndose pasar por el muerto, pero no es él. Él está en el lugar donde está. No hay. En la Biblia, en 1 de Samuel, capítulo 28, hay una historia que ha confundido a muchos. Pero si era Samuel el que habló, pero no era Samuel. La bruja de Endor, esta mujer de ese lugar, ni ella ni ningún otro ser humano tiene autorización de sacar a nadie del lugar donde está. Es una imitación de Satanás. Si usted quiere seguirse dejando engañar, puede hacerlo, pero no es su tío, ni es su padre, ni es su abuelo, ni es nadie de los que usted ha querido oír. No son ellos. Es un demonio que ha ocupado el lugar de ellos, que ha imitado perfectamente la voz de ellos. Y el diablo puede hacerlo. Si yo conozco a algunos que son exactos en la imitación de otras personas, hacen la mismita voz. Si eso lo hace un humano, que no lo haga el diablo, que es experto en engañar. Entonces, no se ande creyendo que son sus tíos, que no. Son espíritus. Y todo aquel que le gusta ir a escucharlos está escuchando
demonios. Y el que escucha a los demonios tiene consecuencias serias en su vida y en el resto de sus días, a menos que se arrepienta. Entonces los muertos no vienen para acá, ni siquiera vienen a comerse lo que usted le pone en el cementerio. No es cierto eso. Los muertos están en su lugar y no hay manera ni tienen permiso de salir. La segunda pregunta con la cual termino. ¿Es correcto orar a los difuntos? ¿Es correcto orar a los muertos? ¿Está bien que se haga eso? Lamentablemente, esta práctica se ha arraigado en la iglesia tradicional, sobre todo con las oraciones a María. Pero la Biblia no enseña tal cosa. La Confesión de Habsburgo consideró necesario dedicarle todo un artículo a esta situación y dijo, se estipuló en la confesión, esta confesión luterana dice acertadamente, no se puede demostrar con las Escrituras que se deba invocar a los santos e implorar su ayuda. Porque 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo hombre. Si Cristo es el único que está entre Dios y nosotros, ¿qué hacemos orando o clamando a los muertos? Clame a Dios, acérquese a Dios directamente. La Biblia nos invita y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestras oraciones llegan a Dios solo por medio de Jesucristo. Por eso Efesios 2:18 dice, por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios 3:12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Así que no hay cosa más segura que acercarse a Dios a través de Cristo. No es correcto ni tiene sustento bíblico el que usted ore por un muerto o invoque a un muerto o pida la ayuda de uno de los que ya murieron. Orar por el muerto no tiene sentido. Orar por el muerto no tiene sentido. El muerto ya está en el lugar donde está y nadie lo saca de ahí. Ni sus oraciones, ni misas, ni nada puede sacarlo de ahí. Está se fue al cielo, no hay salida para él. Tiene la dicha eterna de la vida eterna. Pero si se fue al infierno no hay más nada que hacer. Ni cultos o rezos a los 9 días u 8 días, no sé cada cuánto, y cosa que algunos cristianos en algunos lugares han copiado. Vamos a hacer un culto de consolación por el hermano que murió en tal día. Eso no tiene sentido, es más que una réplica de otras cosas, una copia de lo que no tiene fundamentos. Y allá están orando a los 8 días o a los 9 días, o haciendo culto a los 40 días por el hermano que murió hace 40 días. Dice el Señor, salid de ella, pueblo mío, deja esas costumbres. No hay bases bíblicas para eso. Cuando alguien muere, vamos a cantar de la esperanza que tuvo el muerto o que tiene y la esperanza que tenemos, y vamos a cantar. Y el deseo es predicar de esa esperanza a los que no, y consolar a los que no, a los familiares. Pero realmente el muerto no se hace nada por él. Por eso ni lo tocamos, ni lo mencionamos de que, no. Mencionamos que podemos decir gracias a Dios por aquel hermano nuestro que está en el cielo, por la esperanza que tenía. Pero que vamos a orar por él, no hay nada que hacer por él.
Entonces, mis estimados, estas son las doctrinas erradas, algunas de las doctrinas hemos considerado, de las doctrinas erradas que hablan sobre el estado intermedio. Vamos a hacer un recuento de ellas. Una de las mentiras del diablo en cuanto a este estado intermedio dice: la muerte es cesación de la vida. Segundo, el sueño del alma. Tercero, la transmigración del alma. Cuarto, el purgatorio. Y otros más que mencioné ahí que no vimos, nada más los mencioné. Todas estas son mentiras de Satanás para engañar eternamente a muchos. El tema de esta mañana ha sido doctrinas erradas en cuanto al estado intermedio. Estar en Cristo es la esperanza más gloriosa y la más segura, porque todo el que muere en Cristo está libre de condenación. Todo el que muere en Cristo está en la presencia de Dios. Todo el que muere en Cristo se ha librado para siempre de la condenación eterna. Cristo, Jesucristo es la vida eterna. Dios me los bendiga a todos en esta mañana hermosa que el Señor nos ha permitido estar aquí. Vamos a dar gracias por la palabra en esta hora y luego vamos a orar por algunas necesidades que tenemos por ahí. Pero vamos a dar gracias, vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias al Señor por esta palabra que hemos leído, estudiado juntos en este día. Padre amado, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido.